De Primera de Tesalonicenses. Hemos estudiado ya 4 capítulos de esta carta, incluso ya iniciamos el 4 para aquellos que van con el estudio jueves a jueves. Y este capítulo inicia con una área importante en la vida del creyente, que era la santificación, ¿verdad? Y recordemos que ese término de santificación es otorgado a nosotros en cuanto a posicionalmente Cristo nos ha santificado. Amén. En cuanto a Cristo es nuestra santificación, Él es el que nos ha limpiado, Él nos ha purificado, pero también la santificación tiene una área práctica en nosotros los creyentes. Quiere decir que usted y yo debemos de practicar esa santidad. No lo podemos lograr por nuestros propios medios, pero si tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Y decíamos que también la santificación, en un sentido, es el derivado de lo que significa la palabra santo, que es separado para un propósito. Usted fue separado del mundo, amén, iglesia. Usted y yo, allá estábamos en el pecado, en los deleites terrenales, y Dios decidió, cuando fuimos santificados en Él, Él nos separó para una obra específica. Y en esa obra debemos de vivir, haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso es que el capítulo 4 habla de eso, ¿verdad? La vida que agrada a Dios. Esa es la práctica cristiana. La vida cotidiana de nosotros debe de ser así. Una vida que agrada a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. El ser cristiano no es solamente reunirnos en una iglesia, traer una Biblia, estudiarla, cantar alabanza y ciertas ceremonias que se hacen aquí en la iglesia. El ser cristiano no es eso. El ser cristiano es vivir así, como Dios nos ha separado para un propósito. Dios quiere que vivamos en ese propósito. Desde ya. Todos sabemos y creemos que por la fe en Cristo Jesús somos salvos. Amén, hermano. Amén. Y como lo decía el corito antes de empezar, ¿verdad? Cuando allá se pase lista nuestro nombre, vamos a decir amén. Amén. Pero mientras llegamos allá, usted y yo ya somos cristianos aquí. Y ya debemos de vivir como santos. Ya debemos de vivir agradando a Dios. Porque mucha gente dice, no, hermano, que aquí no se puede, en esta carne, pues mire, de nada sirve el duro trato al cuerpo. Sí, amada iglesia, pero la Biblia dice que los que tenemos el Espíritu Santo debemos de dejarnos guiar por Él. Y con eso terminábamos el estudio del capítulo 4 anterior, ¿verdad? En los primeros versículos, en donde decía el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esa es una vida práctica. Eso no es cuando allá se pase listo. ¿Usted cree que allá es que nos vamos a amar los unos por los otros? Es aquí, ¿verdad? Y eso es lo que menos falta. Eso es lo que menos se hace. Eso es lo que menos practica muchas veces el creyente. Pero usted y yo, que en esta noche tenemos este privilegio de aprender esta palabra que no es nuestra, sino de Dios, hermanos, pidámosle la sabiduría y la fuerza a Dios para vivir como a Dios le agrada. Y dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces, entendiendo que esto no es para cuando ya nos muramos, esto es ya. A eso se le llama la santidad práctica del cristiano. Lo que el creyente debe de practicar, ¿verdad? Que ninguno agravie en nada a su hermano. Ya esto lo hemos explicado buena parte. 6. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto. Amada iglesia, a usted le van a levantar calumnia. De usted van a hacer chambre. A usted van a decir cosas que usted no hizo. Usted va a ser provocado. Pero el amor hacia esa persona en usted no debe de dejar de estar en su corazón. El cariño hacia esa persona, ¿por qué razón? Porque usted y yo somos creyentes. Pero hermano, ¿y cómo quedo yo con lo que me acaba de hacer? Si usted ha sido agraviado, bendito Dios, porque la palabra de Dios estaba llamando que nadie agravie. Pero en este caso no es usted el que está agravando a alguien, sino que usted se puede considerar como la persona a la que le cometieron alguna falta. ¿Cuál es mi actitud
esta persona? Dejar espacio a la ira de Dios. Ay, hermano, eso no es fácil. Bueno, la vida que agrada a Dios, dice el 6 así, ¿verdad? Porque el Señor es, ¿qué dice? La palabra vengador, ¿qué es? Que el que se va a vengar de lo que a mí me hagan, no soy yo, ni tampoco lo voy a desear. Pero quien va a responder por mí debe de ser Dios. En otra escritura de las cartas del apóstol, cita lo dicho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dejar lugar a la ira de Dios. O sea, deje que Dios arregle las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que usted ya ha pasado en el tiempo que tiene de ser creyente, que ha sido provocado muchas veces. Y las veces que usted ha callado y ha dejado que Dios actúe, ¿cuántos hemos salido vencedores que Dios responde por nosotros y Dios hace algo que aquella persona se sienta redarguido sin que nosotros lo provoquemos, hermano? Y usted dice, Dios tenga misericordia, ¿verdad? Eso es dejar que Dios se vengue. Ah, no, que a mí me hizo eso y Dios me la puede quitar. Eso no es de cristianos. Las contiendas ya no son para los cristianos. Y si las hay, es necesario arreglarlas con el amor fraternal, que de eso va a venir hablando. Versículo 6, al final. Dejar lugar, así decía, ¿verdad? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. ¿Usted ha sido llamado para qué? ¿Para vivir inmundo? Usted y yo hemos sido llamados ¿a qué? A vivir en santificación, en lo que a Dios agrada, en hacer lo que Dios quiere. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre. Cuando dice el que desecha esto, se refiere a todo lo descrito desde el versículo 1 hasta el versículo 6, en donde empezaba hablando. Por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, el vivir agradando a Dios es algo que debo de hacer. ¿Por qué razón? Porque si no, hermano, yo no estoy dispuesto a dejar eso. Yo no estoy dispuesto a hacer eso. Entonces usted está desechando no a los hombres, sino a Dios. Yo puedo decidir obedecer o no obedecer a la Biblia. Humanamente puedo tomar una decisión y decir, de todos modos Dios, que tenga misericordia de mí, pero ya hasta me las desquito o hago esto y después me arrepiento. Amado hermano, cuando yo no estoy obedeciendo a la voz de Dios, estoy desechando su mandato. Y en el momento en el cual yo estoy desechando su mandamiento, algo que humanamente no lo puedo hacer, se me olvida que en mí está, ¿qué dice el versículo 8? Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué le ha dado Dios a usted? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va que muchas veces nos ha redarguido y nos ha dicho, eso no es correcto. Tú no deberías de decir eso. Mejor cállate, nos dice a veces el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando no obedecemos a esa voz, ¿a quién estamos desechando? A Dios. Cuando sabemos que aquello no le agrada a Dios y nosotros, de todos modos aquí no me ven los hermanos, en ese momento yo estoy desechando a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios que ha puesto su Espíritu Santo en mí. La vida que agrada a Dios no es una lista, como lo hemos dicho muchas veces, impuesta por hombres, sino que es una norma de vida impuesta por Dios en su corazón. Cuando usted aceptó a Jesucristo, usted dijo, Señor, te recibo. Al momento en que usted dijo así, usted recibió un sello. ¿Cuál sello? El del Espíritu Santo. En ese momento usted se está haciendo partícipe ¿de qué? De que la naturaleza de Dios se la está imponiendo Él por fe en su corazón. Y Él nos va a dictar la forma de vivir de ahora en adelante. Tomando referencia al testimonio de mi sobrino, el hijo de nuestro pastor general, para que no lo vean raro también, ¿verdad? Sucede en todas las familias. El pastor lo aconsejaba la mamá. Tenía
quería probar que era el mundo. Y bendito Dios, porque ayer nos hizo llorar el Señor por medio de su testimonio, que ha vuelto a los caminos del Señor. Pero decía algo: yo no tenía el Espíritu Santo. Y tal vez no es que no lo tenía, no le hacía caso. Lo dijo él, no son palabras mías. Porque a causa de no obedecer al Espíritu Santo le ha ido mal en su vida. Y lo dice él. Y bendito Dios que ahora el Espíritu Santo le ha dicho que predique, ¿verdad? Ojalá, que es el deseo de nuestro pastor, primeramente Dios, que Dios le conceda ese privilegio. Este cipote no se ha perdido porque los papás hayan sido negligentes. Los cipotes muchas veces deciden ir en contra de la voluntad de su padre sin darse cuenta que no es en contra de la voluntad de su papá, sino en contra de lo que Dios dice. Por eso usted y yo debemos de vivir una vida conforme al Espíritu Santo. Él dijo: yo no tenía el Espíritu Santo. Y si usted lo oyera hablar, mire, antes tocaba el instrumento, es un joven hermano que Dios usó en la alabanza, pero él en sus emociones decidió buscar el mundo por medio de la desobediencia, ¿verdad? Quiso probar. Y lastimosamente, hermano, su vida se desordenó. Se desordenó en gran manera que el pastor claramente dijo, y su mamá dijo que Dios tenga misericordia de él. No quedaba de otro. Y gracias a Dios que la está teniendo. Nosotros cuando desechamos una palabra de Dios, no estamos desechando al hombre. Él desechaba el consejo de su mamá, él desechaba el consejo de su papá. La mamá lloraba y oraba por él. Pero él quería probar. ¿A quién desechó el joven? Al Espíritu Santo que ya estaba en él. Ahora lo reconoce. Cuando la gente viene a la congregación y dice: no, pero es que allí no permiten tal cosa. No es que no permita el pastor, ni la iglesia, ni las normas de la iglesia, no. Es el Espíritu Santo el que me debe de dictar la forma de vivir. No, si echarse un trago no es malo, hermano. Bueno, ¿qué dice el Espíritu Santo? No os embriaguéis con vino, dice, ¿verdad? Y cuando Él me dice, no me debo de embriagar. Entonces, hermano, ya ve, usted ya está. No, también dice un montón de cosas, pero es el Espíritu Santo que yo debo de dejarle cabida en mi corazón, el que me debe de hablar. Y cuando Él me hable, debo de oírlo. Porque si yo no lo oigo, estoy desechando la voz del mismo Dios. Y eso es lo que dice el versículo 8, con el cual terminamos el estudio anterior, donde dice: así que el que desecha esto, ¿no desecha? Ajá. Hermanos, no prediquemos aquí, ¿verdad? Porque eso era solo para los tesalonicenses. ¿Estaría yo desechando qué? Palabra de Dios. La palabra me está hablando a mí y debo de oírla y debo de obedecerla, porque de lo contrario estaría ¿qué? Desechándola. Jesús dijo estas palabras: el que no recoge conmigo, ¿qué dijo, iglesia? Desparrama. ¿Y qué es desparramar? Tirar. Exacto. El que no recoge conmigo, dijo, ese no se preocupen que no está recogiendo. ¿Saben qué está haciendo? Está desparramando. La gente, Dios le ha dado una vida. ¿Qué está haciendo la gente con esa vida? Está desparramando la vida, correcto. Está desparramando aquello que Dios le dio. Entonces, no se han dado cuenta de ello. Entonces ellos piensan: no, si esta es mi vida. Lo que están haciendo es desechando a Dios. Por eso denle la gloria a Dios de haberse convertido. Amén. Dele la gloria a Dios por cuando hay pruebas. Dele la gloria a Dios si está siendo provocado. Acuérdese de usted, Dios va a responder por usted. Claro, la vida cristiana no es fácil, pero con el Espíritu Santo se puede. Hay mucha gente que le va a decir: ay, usted va, usted y esto, aquello y lo otro, amada iglesia. Deje que Dios responda por usted. En la forma de actuar, ahí se ve quién es cristiano. Ahí se ve quién desecha a Dios. Ahí acabas de pasar un montón de días, me dijo una persona: mire qué duro. Mire, y en su iglesia me dijo: oye, nene, vamos a llegar a reconciliar a algunos que se le han ido. No sale, le dije. Porque así será. En tiempo de fiesta mucha gente se descarrila. Y después, mira, hay gente que hasta permiso pide. Te dirá que yo he oído de personas:
voy a ir a la iglesia este mes. ¿Por qué? Quieren el baile, quieren la fiesta, quieren el chumpe, quieren los cohetes, quieren el guaro. Y ya en enero, ojalá que Dios tenga misericordia, Señor, perdóname porque te falló otro diciembre más. Y el Espíritu Santo no les habrá hablado en diciembre. No lo quisieron oír. ¿Les gusta en la iglesia donde no se predica? O si se predica, pero no, eso de los mensajes fuertes, ¿verdad? Decía una persona, que no, hermano, eso de que le estén diciendo a uno no pecar, si uno ya sabe. Sí, pero porque ya sabe y porque siempre lo hace. Si la Biblia dice en Santiago que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermano, delante de Dios? ¿Cómo se llama eso? Pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno, o sea, ya sabe lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Pero si no lo hace, esta persona, ¿Dios cómo la ve? Sabe que eso debo de hacer y no lo hago. Delante de Dios estoy pecando. Entonces le estoy desechando lo que Dios dice. Esto es para terminar la parte de la santificación que venía hablando el apóstol Pablo. ¿Por qué venía hablando del agravio? ¿Por qué venía hablando de todas estas cosas? Porque en el versículo 9 va a resaltar que la iglesia ya practicaba ciertas cosas. En cuanto a la vida que agrada a Dios, no solamente es guardarnos de las inmoralidades sexuales, no solamente es, hermano, no hacer agravio, sino que debe de haber una muestra de que el Espíritu Santo que está en nosotros fructifique. Y el primer fruto del Espíritu Santo, según el estudio de la carta a los Gálatas, el primer fruto del Espíritu, ¿cuál es, hermano? El amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así lo dice. El fruto del Espíritu es el amor. Y con eso continúa en el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, el amor fraternal, ¿dónde nace? ¿Quién lo tiene? Nadie. Solo lo puede provocar Dios en nuestra vida. Él lo puede producir. El que tiene a Cristo en su corazón le van a hacer amor. El que tiene a Cristo en su corazón le van a hacer perdón. El que tiene a Cristo en su corazón le van a hacer un cariño por aquella persona que quizás esté en pecado, pero le van a hacer el amor y decirle, hijo, Dios te ama, Dios no quiere verte así. Y no se lo está diciendo para ofenderlo, sino porque verdaderamente quiere que conozca a Dios. Pero eso solo lo puede producir el Espíritu Santo, del cual venía diciendo en el versículo 8, 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué les dice no tenéis necesidad de que os escriba? Porque ya lo practicaban. Sencillo. Termina el versículo 9. Porque vosotros mismos habéis aprendido. ¿De quién? Otra vez. ¿Quién es el que nos enseña en la iglesia? Dios. Mire a quién pusieron a predicar. Deje que Dios le va a hablar. Usted solo ore para que Dios lo use. Algo Dios le va a decir. Hermano, pero eso. Deje que Dios hable a través de él. Váyase quitando esas cosas que aquí solo a uno Dios usa. No, Dios puede usar a cualquiera. Si usó a 12 apóstoles y ninguno de ellos predicaba igual. Las predicaciones de Esteban no eran las mismas de Pedro, no eran las mismas de Juan, no eran las mismas del apóstol Pablo, no, iglesia. Y Dios los utilizó. Así debemos nosotros venir con ese corazón dispuesto a que Dios nos hable. Acerca del amor fraternal les dice, ya no tengo mucho de qué decirles. ¿Por qué razón? Porque vosotros mismos habéis aprendido, otra vez, ¿de quién? De Dios. Pero ¿quién les enseñó? ¿Fue Dios que descendió, hermano, como un trueno, como un rayo y les habló? ¿Ah? ¿Ustedes creen que Dios con voz audible les habló? ¿Se acuerdan cuando dice, me gozo en ver que al recibir la palabra no la recibisteis como de hombre, sino como de quién? De Dios. ¿Quién les había enseñado? Dios. ¿A través de quién? De los hermanos. El mismo apóstol Pablo les había predicado y cuando oían la palabra de Dios decían, esto es palabra de Dios. Así sea la iglesia, así debe de ser. Esto es mío. Hoy el Señor me dio, debo de arreglar esta área de mi vida. Esto no le agrada a Dios. No, que la iglesia muchas veces se equivoca, ¿verdad? El hermano cree que quiere que yo cambie. Si hoy así estoy acostumbrado a caminar, yo así quiero andar, yo así quiero vivir. Hermano, ¿y Dios que no le habla? Ese es el problema cuando ponemos nosotros nuestra opinión antes de la voluntad de Dios. Tesalonicenses no. Tesalonicenses dice el apóstol Pablo que ya de eso ya habían aprendido, porque ¿quién se los había enseñado ya? El mismo apóstol Pablo. Timoteo también ya lo habían enviado de él. Así que, amada iglesia, seamos obedientes a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Versículo 9. Habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. La enseñanza primordial, esto no solamente es un mandamiento, sino un principio, el amor hacia los demás.
y no está establecido por una regla humana, sino por Dios. El amor hacia los demás. ¿Quién se los enseñó? Dios. Sí, utilizó a alguien, ¿verdad? Pero es un mandamiento no de quien lo está enseñando, sino de Dios. ¿De dónde proviene la palabra? De Dios. Y Él es Él el que anduvo hablando acerca del amor al prójimo. 9, perdón. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. 10. Y también lo hacéis así. Esa es la resaltación. O sea, la iglesia tesalonicense en cuanto al amor fraternal no tenía mucho de qué decirles el apóstol, porque ya lo practicaban. En el versículo 10 lo afirma. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, hay una sugerencia, que abundéis en ello. O sea, ya lo practican, pero todavía, cuando les dice abundéis, ¿qué quiere decir? No quede hasta allí, que siga. Usted ya empezó a amar a su prójimo, ya empezó a amar a su enemigo, ya empezó a tener cariño por aquellos que le dicen cosas, pero en su corazón dice, no hombre, si es al final, que Dios tenga misericordia. Pues déjeme decirle que está bien, pero hay una exhortación. Deje que abunde más. Esa es la voluntad de Dios. Porque ese amor que usted está mostrando es el fruto del Espíritu, del cual decía, no deseáis a Dios, aquel Dios que le dio su Espíritu Santo. Una forma de ver cuando la persona es creyente es el amor que tiene por los demás. La paz, la tranquilidad, el gozo, todos los frutos del Espíritu se deben de reflejar. Esa es la forma como nosotros vamos a mostrar que tenemos el Espíritu Santo. No es por medio de otras cosas, de ceremonias religiosas, no, hermano, es por medio de prácticas que se notan en el diario vivir nuestro, en el amor, en la paz, en el gozo que debe de fluir en nosotros, porque lo está produciendo el Espíritu Santo. Continúa y dice así: habéis aprendido de Dios y también lo hacéis así en todos los hermanos que están en Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, para crecer espiritualmente, para crecer en amor, para crecer en paz, para crecer en tranquilidad. No hay un límite. El apóstol demanda que cada día hay que abundar más. 11. Aquí ya va con una práctica cristiana que lo que el apóstol va buscando es que no haya un mal testimonio dentro de la vida que agrada a Dios. Y es esto, por favor. Pase al versículo 11 donde dice, y que procuréis tener que... Vaya, hermano, ¿y la tranquilidad es un sinónimo de paz o no? ¿O no, iglesia? Que sí, ¿verdad? Una persona pasible es una persona ¿cómo? Tranquila. Pero ¿quién puede producir esa tranquilidad también? ¿Verdad que es al final es un fruto también del Espíritu Santo? Gracias a Dios que hemos llegado a un nuevo año, hermano. Mucha gente estaba vida como que era el mundo el que se iba acá. Denme tal cosa, y denme esto, y denme lo otro, y no me alcanza, pero me metía la mano desde aquí allá. ¿Cómo estaban, hermano? Afanados. Pero los que descansamos en el Señor, tranquilos, ¿verdad? No sé si a qué persona fue la que le oí decir, no sé si aquí fue, pero dijo una palabra: son los que haya queso, que son y frijoles, gracias a Dios, dijo. Una hermana, una persona que le dimos el día que fuimos a ver a mi mamá, le dimos radio a una persona conocida, ¿verdad? Y dijo, no, yo con mi esposa ya le dije que si mañana hay frijoles y queso, gloria a Dios, dijo. Me llamó la atención, es cierto. Pero ¿cómo andaba la gente? Matando un montón de pollos y chompitas. Cansados. Amén, hermano. Así es la gente que vive sin Dios. ¿No vive cómo? Tranquilos. Usted tranquilo, hermano. Lo que se ha acabado es el año. La vida continúa. Los retos continúan. Las pruebas van a seguir viniendo. Por más fuertes que yo haya reventado, hermano, siempre me van a venir las pruebas. Amén, hermano. ¿Y cómo debo de estar yo? Tranquilo. ¿Y quién me da esa paz? ¿Quién me da esa tranquilidad? Dios. ¿A través de quién? El Espíritu Santo. ¿Se recuerdan en el 2019, verdad? Vinieron pruebas, vinieron dificultades, pero ahí estaba Dios. Ya va a pasar.
por medio de algún hermano, por medio de la misma lectura bíblica, por medio de la predicación, y verdaderamente era Dios hablándonos. Y esa tranquilidad que transmite el Espíritu Santo en nosotros y que Él hace, Él la produce, debe de reflejarse. Y compaginado con la tranquilidad, dice el versículo 11, y procuréis tener tranquilidad. Sí, esto no nos está eximiendo de responsabilidad. Porque muchos también caen, no hermano, si no hay que afanarse, ay hermano, yo vivo cada día, con lo que Dios dé, ¿verdad? Sí, pero no está hablando de haraganería tampoco. Dios no quiere haraganes, hermano, ni lo bendice, por eso le digo todo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que no trabaja, dice en una carta, así como popularmente la gente lo expresa, ¿verdad? El que no trabaja, que no come, la Biblia le dice. Es que el que no provee para la casa, dice que este persona, hermano, es peor que un converso. Hermano, la tranquilidad no la está eximiendo, hermano, de que usted no va a rebuscarse. Porque el versículo es una exhortación. Después de eso, dice así: y ocuparos en qué, hermano, en vuestros negocios. Ahora, pero dentro de vuestros negocios está el Evangelio. No me refiero a negocio como vender el Evangelio, sino como parte de la vida diaria. Yo tengo un tiempo para oración, tengo un tiempo para lectura bíblica, tengo un tiempo para alabanza. Señor, este día lo dedico a ti. Esa es parte. Pero también está hablando de lo material. Porque no lo vamos a tampoco a hacerlo solo de una parte. El versículo es completo. Y ocuparos en vuestros negocios, porque lo siguiente da a entender que se refiere también, si alguien tiene negocio, cuídelo, hermano, administrelo bien, pídale a Dios sabiduría, sea fiel a Dios, con lo que Dios le pone en su corazón, dale así. Y cuídelo, porque esa es la bendición que Dios está haciendo llegar a su vida. Ocúpese en él, pero ordenadamente, ¿verdad? No, hermano, la Biblia me dice que tengo que ocupar del negocio y no voy a cerrar porque usted tiene culto, pero tengo que vender. No está hablando de eso. Entonces ya no me estoy ocupando completamente de los negocios míos. Porque el Evangelio, el oír palabra de Dios, es parte de escuchar la dirección que Dios tiene para mi vida. Para todo el tiempo. Dice el versículo: ocuparos en vuestros negocios. ¿Y qué dice después? Y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Quién dice que el apóstol Pablo era aragán? ¿Quién dice que los apóstoles eran araganes? Si algunos se dedicaban al ministerio al 100%, como el mismo apóstol Pablo, como el mismo apóstol Pedro, estaban trabajando, hermano. No crean que se quedaban sentados y solo pasaban orando, ¿verdad? Y a la hora del almuerzo aparecían ángeles y les bendecían. No, los hermanos eran trabajadores. Y los que se ocupaban en los negocios del Señor, en predicar la palabra de Dios, andaban sentados, andaban predicando, allá andaban orando por unos hermanos, andaban ocupados en el trabajo ministerial. El apóstol Pablo muchas veces ha aclarado, ahora, él tenía un trabajo. ¿Cuál era las habilidades del apóstol? Él podía hacer tiendas de acampar. Él era experto en eso. Con sus manos las hacía. No creo que no tenía su don como poderse defender. Y no hay una parte donde dice que para no hacer carga mejor se dedicaba a trabajar en el día y en la noche predicaba y oraba. ¿Por qué? Porque quería siempre estar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Si quizás hay una dificultad, alguna deficiencia, pero Dios le va a ayudar y le va a proveer. Usted solamente pídele dirección a Dios y lo que puede utilizar, utilice. Algo puede hacer. No sale trabajo, sí, pero diga que Dios puede hacer con sus manos. Dígale: Señor, aquí están mis manos, usted sabe esta necesidad. Yo voy a emprender esto y en el nombre del Señor Jesucristo lo quiero hacer para tu gloria. Y verá cómo Dios lo va a prosperar. Pero si lo hace conforme a la voluntad de Dios. Amén. Está mandando acerca de que la iglesia no tenía que ser ociosa. ¿Por qué razón? Porque por ahí vienen las necesidades. ¿Cuál era la razón? A fin de que os conduzcáis honradamente. El ser un hombre trabajador, una mujer laboriosa, es un testimonio. ¿O no, iglesia?
Pero ¿quiénes lo ven? Los de afuera. ¿Quiénes son los que? No, hombre, si esos son unos grandes haraganes. Ahí pasan pidiendo y no trabajan. Tiene razón ya. ¿O no, iglesia? Hermano, usted es exagerado, usted está criticando. Que ahí lo dice, hermano, el apóstol Pablo, hermanito de Tesalonicenses. Esos no solo eran problemas de Tesalonicenses, eran problemas que se dan en este tiempo. Hay mucha gente que bajo el evangelio se cubre, hermano, para hacer halagán. Repréndalos en el nombre del Señor Jesús. Hermano, viera qué tal, pues, está bien, hay gente que tiene necesidad, pero aquella gente que usted ya ve que pasan 2, 3, 4, 5 años, nunca lo va a ver. Hermano, ¿y por qué no va a vender aunque sea estas charamucas? Es que no se ve. Ese es halagán, hermano. No se venden. Sí, ese es un gran halagán. Y repréndalo en el nombre del Señor Jesús. Dios no bendice halagán, hermano. Ahí lo está diciendo. Dice el versículo. ¿Cuál era el propósito de todo esto en el versículo? Que trabajaran, que se dedicaran a sus negocios, los que tenían, y que trabajaran, que vivieran tranquilamente. El propósito era de que los que no conocen a Dios, se refiere a los de fuera, vean que son personas honradas, que no son ladrones, ni mucho menos ¿cómo se dice? Se me escapó la palabra. Hay personas que son, hermanos, que van buscando de qué forma se bajan a otra persona, y los hay en la iglesia. ¿No? Esa es la palabra. Cuando yo me convierto en un vividor, los de afuera, ¿o no? Ese es un gran vividor. ¿Por qué? Ocupa alguna astucia, ¿para qué? Para bajarse a alguien, y eso la gente lo ve. Entonces dice el apóstol Pablo, para que no caigan en ese error, mejor trabajen con sus manos, mejor dedíquense a sus negocios, a fin de que, puede leer conmigo el versículo 12, a fin de que os conduzcáis como. Aleluya. Ese anda con los zapatos viejitos, anda con la ropa toda así, pero es un gran trabajador. Nadie le va a decir que los zapatos que andan rotos se los ha robado. Súdale, hermano. Ahí anda vendiendo sorbete, ahí anda vendiendo, no estoy poniendo un ejemplo, ahí anda vendiendo, se está buscando el hermano. Entonces la gente lo ve como honradamente. O puede ser lo contrario, ¿va? Ese todos los días va a comer pupusa, pero no el Cristo, ¿eh? Dios lo bendice, sale a trabajar. Entonces, ¿cómo está caminando esta persona para con los de afuera? Está trabajando honradamente. ¿Qué más dice el versículo 12? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Y el otro fin cuál era, hermano? Para que la Biblia nos habla claramente, hermano. Y no tengáis que, ¿de qué? De nada. Ahora, pero lo primero era estar sujetos a lo que Dios habla. A obedecer la palabra de Dios, a no desecharla, a dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros el amor, a dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros la tranquilidad y que Él también nos estimule a trabajar y a vivir honradamente. Te voy a contar algo. Recibí un consejo de un anciano. Cuando Dios me empezó a traer al ministerio, gracias a Dios, Dios siempre me ha proveído un trabajo. Y recuerdo que a veces cuando entraba a un comedor y me veía a alguien, había compañeros que me decían, usted es un gran vividor, usted vive de la iglesia. Pero una vez me dijo algo, mire hermano, si usted trabaja, vaya donde quiera que su pisto, nadie le puede decir nada. Coma lo que Dios le ha dado, no se ponga a pensar que porque usted es hermano, no, si Dios lo está bendiciendo, me dijo. Y era así. Pero ya comía, va pensando en qué van a decir. Mas sin embargo, hermano, muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos ha proveído la bendición. Y al final es cierto, yo no vivo de lo que Dios es el que me sostiene a través de un trabajo. Es cierto, Dios también sostiene ministros a través del evangelio porque tienen mucho que dedicarse, hay algunos que no, vean, pero hay otros que sí, hermano. El consejo del apóstol Pablo es, para con los de afuera ustedes tienen que ser trabajadores. El que tiene negocio, dedíquese a su negocio. El que pueda obrar con sus manos, que trabaje, digo, para que los de afuera vean que caminan como honradamente. Y para que no tengáis también decir
necesidad de nada. De nada. Lastimosamente, hermano, estamos llegando a una época en donde el haraganismo es una moda. Los bichos no quieren ensuciarse. Hay trabajo, pero yo de eso, pero trabajo hay. Los salvadoreños hemos caído en eso. No, hermanos, que no pagan bien. Sí. Mire, ¿sabe quiénes rozan caña hoy? Los nicaragüenses. No, hermano, lo que pasa es que bien poquito pagan y que gana en su casa sentado viendo tele. ¿Sabe qué ganan? Que la gente diga que usted es un haragán. Me estoy refiriendo a un ejemplo, no estoy diciendo en sí, ¿verdad? Me refiero a mí. No hay trabajo, hija. Así que me voy a sentar, ¿verdad? A ver qué me cae. Semejante haragán me va a decir qué cosa. Y no solo ella, sino todos los que están. Y dice que pastores, mire, ahí pasa sentado, y dice que no hay trabajo, ni tan siquiera sale a buscarlo. Amén, hermano, eso es cierto. Mire, gente, qué bien, cierto. Que ayudo tal cosa, sabe que le va a dar algo. Así es, el almuerzo. ¿Usted cree que esa gente se muere de hambre? No. Es cierto, les cuesta. Pero comen los tres tiempos al día. Bien comido. Y aquel que pasa, hermano, a ver qué le da al familiar, a ver qué le da no sé quién, y no sale ni tan siquiera a cortar los pitos que están en su casa. Ay, Dios, ese muere de hambre. Mi suegra, hermano, los cercos los ha llenado de son pitos. Pero sabe que los cercos de sus terrenos, la temporada de pitos no acaba. Con el permiso de mi esposo, esa señora le decía a un cipote, mira, bájame los pitos, los iba a vender, le pagaba con eso al cipote. Les da pena barrer, les da pena lavar, les da pena trapear, les da pena salir a vender. Por eso tenemos una generación como, aquí no hay pisto en el país, no hay trabajo. Pues sí, si tanto adelante hay. Se acostumbró la gente a que le mandaran de allá de Estados Unidos, se volvieron como cómodos. ¿Y qué dice la gente hoy? No viven honradamente. Vaya allá a algún lugar y usted diga que es salvadoreño. Se apaga. Ya era como en los años de la generación de mi hermano. Es salvadoreño. Aquí le damos trabajo. Oye, no. Hoy usted dice que es salvadoreño. Algunos le quedan viendo. Guarda las cosas, le dicen. Usted dirá que es mentira. Ahí nomás usted. La gente, usted es salvadoreño. Ya lo relacionan a veces con el pueblo. Pero ¿quién ha producido eso? El haraganismo. En el cristianismo no debe de existir eso. Porque usted y yo debemos de andar honradamente, amén, hermano, para con los de afuera y para no tener necesidad. ¿Cuál fue el consejo del apóstol Pablo? 2, ocupados de su negocio y trabajar con sus propias manos. ¿Hemos aprendido algo esta noche? La gloria es para nuestro Dios. Eso es lo que decía. ¿Y por qué con vuestras propias manos? Alguien dirá, hermano, eso está mal escrito. No. Dios nos ha dado para trabajar